Vamos a dar inicio entonces a este webinar sobre el futuro de los biocombustibles en la Argentina, con la primera exposición a cargo de Luis Lehmann, que es licenciado en Ciencias Políticas, con posgrados en Control y Gestión de Políticas Públicas, Economía Urbana y máster en la Ciudad, Políticas y Proyectos y Gestión de la Universidad de Barcelona. Está vinculado hace más de una década a la gestión pública y el ambiente, y se desempeñó en diversas posiciones ejecutivas en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, organismos metropolitanos y el gobierno nacional. Es autor del libro Economía Circular, el cambio cultural. ¿Qué tal? Buenos días a todos, muchísimas gracias, bienvenidos. Un agradecimiento a CIN por la organización de este webinar y desde ya tanto el apoyo a la CADER, a la Cámara Argentina de Empresas de Energía Renovable, como a la Cámara Empresaria de Medio Ambiente, la CEMA. Así que bueno, voy a comenzar compartiendo pantalla. Mi rol va a ser presentar un poquito el contexto, ¿no? Para que luego, a partir de las siguientes exposiciones, vayan profundizando en todo lo que hace a los biocombustibles en Argentina. En primer lugar, me gustaría contarles un poco lo que se viene viendo en estos últimos meses, ¿no? Los principales gurús, como Harari, digamos, los grandes opinólogos a nivel mundial hablan de que no hay una ruptura o un cambio de modelo, un cambio de fondo, sino más bien que lo que se observan ya son tendencias preexistentes que se aceleran, ¿no? Esto desde ya, en cierta manera, implica un cambio que trae aparejado la desaparición de muchas actividades y procesos. En ese contexto, un desarrollo económico sostenible es una oportunidad. Como les decía, muchas de las tendencias que vemos, ¿no? Tienen que ver con esto del impulso hacia todo lo que tiene que ver con lo digital y el comercio electrónico. Algunos autores hablan de que en poco más de 2 meses hemos avanzado más que en los últimos 3, 4 años en todo lo que tiene que ver con la incorporación de estas nuevas tecnologías a la vida cotidiana, ¿no? Habrán visto mucha gente que tal vez no tenía cuentas, que la abrió, muchos otros que hacían todo presencial y ahora pasaron a hacer a través de mecanismos virtuales, ¿no? Esto probablemente motivado por algunos obstáculos que no tienen que ver con lo tecnológico, sino con lo cultural. Desde ya, cambios muy importantes en el trabajo, ¿no? Esto de la remotización, que va a traer cambios que se van a proyectar seguramente mucho después de pasado el coronavirus. Cambios importantísimos en todo lo que tiene que ver con la salud, con la educación, y obviamente todo esto impacta en la actividad energética, ¿no? Se ha visto en los últimos tiempos una caída muy importante en los costos de algunas tecnologías de generación renovable. De hecho, hasta según proyecciones de agencias internacionales, se alcanzó hoy en 2020 valores que no se esperaba que pudieran alcanzarse hasta el 2035. Ahora bien, también se podría llegar a decir que ha bajado el precio del petróleo. La diferencia es que por sus costos de transporte y refinación, eso hace que su caída no sea tan importante. Después también, digamos, lo que ha caído es el precio del petróleo crudo, ¿no? Manteniendo sus otros costos, lo que lo hacen no tan económico. Desde ya cambios muy importantes en la movilidad, en la logística, el turismo, que era una actividad que estaba moviendo el Producto Bruto Interno del mundo, hoy está muy golpeado, ¿no? Esto desde ya trae cambios muy relevantes en las ciudades. Algunos llegaron a hablar en algún momento de la muerte de las ciudades, desde ya no creo que sea así, pero bueno, obviamente va a haber grandes cambios. Hay una primera tendencia que se observa, yo creo que más bien de corto mediano plazo, que es hacia fortalecer todo lo que tenga que ver con lo local. Obviamente eso impacta en las cadenas, ¿no? Digamos, disminuir todo lo que tenga que ver con los riesgos en las cadenas de suministro va a ser una prioridad en la etapa,
pero esto no implica tampoco la muerte de la globalización, sino que creo que son procesos que se van a ir fortaleciendo nuevamente. Desde ya, estos cambios tan importantes traen preocupación respecto de la desigualdad, ¿no? Y por eso acá pongo este gráfico de los distintos revoluciones industriales, ¿no? Cada una de estas revoluciones industriales fue dejando algunos sectores de la sociedad fuera, ¿no? Los que no se podían adaptar. Nosotros veníamos trabajando tal vez con fuerza en acomodarnos a esta cuarta revolución industrial gradualmente y de repente de un día para el otro entramos con todo, ¿no? Esto tal vez nos lleva a repensar todo lo que tiene que ver con el modelo de capitalismo. Yo soy de los que creen que, como les decía al principio, no hay todavía, salvo, digo, no quiero decir que no se pueda inventar, ¿no? Porque estos procesos tan reflexivos como los que nos toca vivir, desde ya que van a generar oportunidades de nuevas metodologías, pero en principio no veo que haya algo que reemplace al capitalismo, más bien sí procesos de repensar determinadas situaciones que logren conducirnos hacia procesos más inclusivos. Como les decía, toda esta aceleración de la cuarta revolución industrial con las nuevas tecnologías tomando cada vez un rol más protagónico, nos llevan a la necesidad de un proceso de reconversión de la economía, y en ese contexto una economía circular, digamos, todas estas teorías que yo les comentaba son 100% compatibles con este nuevo paradigma en la gestión de los recursos, que nos permite movernos hacia un desarrollo económico sostenible, y su intención es cerrar el círculo, manteniendo el valor de los recursos, los materiales, productos o servicios durante el mayor tiempo posible y evitando al mismo tiempo tanto los residuos como la contaminación. Desde ya que impulsar estos modelos de desarrollo económico sostenible traen muchos beneficios para la sociedad, entre ellos vinculados a la generación del empleo, a la mejora en la eficiencia de las empresas, a la disminución de la emisión de gases de efecto invernadero, lo que desde ya es muy relevante en estos tiempos que corren, donde, y esto es importante contextualizar, el principal problema que se visualizaba en el mundo previo al coronavirus era el problema del cambio climático, ¿no? Como les comentaba, estos nuevos paradigmas, como el de la economía circular, tienen mucho impacto en estas actividades, ¿no? En la creación y reconversión de pequeña y mediana empresa, en la gestión de residuos y del agua, en la restauración y preservación de la biodiversidad, en la adaptación al cambio climático, en la producción de energía a partir de fuentes renovables, en la eficiencia energética, en el diseño sostenible, en el desarrollo de infraestructuras verdes y en la construcción sustentable. Discúlpenme que voy un poco rápido, esta presentación yo después la voy a dejar a disposición de la organización para que todos aquellos que quieran después la tengan disponible. Y desde ya, en lo que tiene que ver con todo lo que hace a las energías renovables, cada dólar invertido, según estudios de la Agencia Europea de Energía, hace que produzca un beneficio de entre 3 y 8 veces, con lo cual desde ya es más que redituable hacer una inversión en este sector. Digamos, la importancia de seguir estos modelos de desarrollo sostenible es porque la necesidad de salir de este proceso de haber parado la economía a partir de la necesidad sanitaria de contener la pandemia implica la necesidad de reiniciar en el momento que corresponda la actividad económica con esta visión de sostenibilidad, ¿no? En esa dirección, los principales países del mundo, los principales foros económicos, las principales organizaciones de profesionales y de empresas se han pronunciado en favor de una reactivación sostenible, una recuperación verde, por lo cual me parece muy relevante que después puedan ver cuáles son estos organismos que se han pronunciado. De hecho, y el caso que brevemente les quiero comentar, acá
A la derecha podrán ver un gráfico que se ha hecho bastante común, ¿no? Y que muestra esto de cómo lo que nosotros vemos tal vez en el corto plazo es la pandemia, en el mundo luego veían venir una recesión, pero cada ola va tapando la ola que viene detrás, ¿no? Y la ola más grande de todas, que se puede llegar a transformar en un tsunami, es el del cambio climático. Como les decía, les quería comentar brevemente la iniciativa europea. La semana pasada se logró llegar a un acuerdo muy importante para garantizar la reactivación de la economía a partir de dos ejes principales que tienen que ver con la digitalización y con la transición ecológica. Y esto me parece muy relevante porque implica los pasos que hay que seguir, ¿no? para lograr salir de situaciones como estas, ¿no? Por un lado acuerdos, del otro lado normativa y desde ya todo lo que tiene que ver con el financiamiento. Y eso es lo que logra el Pacto Verde Europeo. El Pacto Verde lo que se propone es hacia el año 2050 generar una Europa climáticamente neutra y sostenible. Para ello, ellos han seguido distintos pasos y no los ha detenido la pandemia. Por eso también veo como muy importante todo lo que tiene que ver con este acuerdo que han alcanzado en estos últimos días de lograr una recuperación sostenible, porque lo que hace es mantener el rumbo. Ellos podrían haber elegido otro rumbo, haber apostado por cosas que tal vez fueran de más rápida reactivación, pero pusieron a todo lo que tiene que ver con lo ambiental, lo sostenible, como el eje principal que hay que seguir. Desde ya que uno podrá decir, bueno, sí, hay algunas actividades, yo creo que en esto de una transición hacia esta nueva economía, hacia estos nuevos modelos de desarrollo sostenible, tampoco puede haber cambios abruptos, por eso se habla de una transición, pero desde ya creo que están marcando una línea muy importante. Y todo lo que tiene que ver con las finanzas sostenibles me parece más que relevante. Ha habido avances importantísimos en el mundo en el último año y de hecho hay grandes fondos de inversión que se han volcado en la dirección de la sostenibilidad. Y esto desde ya me parece importante mencionarlo, porque no es que solamente pasa en Europa y es algo que no nos va a llegar a nosotros, por el contrario, hay que tener esto como visión, ya que todo aquel que quiera comerciar con Europa, con los países que componen la Unión Europea, van a tener que, independientemente de la normativa local, adaptarse a los cambios que ellos están produciendo, si no, no van a poder comerciar. Por otro lado, me parece también importante destacar que el mundo no es solamente Europa, me parece muy importante su liderazgo, pero China también está desde otro lado yendo en esa dirección, y en poco menos de 97 días faltan para las elecciones en los Estados Unidos, tanto en los demócratas, que tal vez tienen un plan mucho más ambicioso, con la sostenibilidad también como eje, sino que también dentro del mismísimo Partido Republicano hay sectores que están pidiéndole al presidente Trump, por lo cual se podría pensar de que sea quien sea que gane las elecciones también va a tener un eje en esa dirección. No me quiero extender demasiado, pero bueno, hay un plan muy ambicioso de la Unión Europea en todo lo que tiene que ver con las energías renovables, digamos, ¿no? Una meta de aumentar la ambición climática de aquí a 2030 a través de distintos mecanismos. Esto, tengan en cuenta lo que les decía recién, acuerdos, normativa, por eso la normativa es muy relevante en términos de fijar reglas de juego claras y desde ya el financiamiento que empieza a estar orientado hacia todos estos procesos y hacia todos estos negocios. La encargada en Europa de todo lo que tiene que ver con el biogás es la Asociación Europea de Biogás, o EVA, por su sigla en inglés, que nuclea a más de 100 organizaciones nacionales, institutos científicos y empresas de Europa y del exterior. Está con algunos procesos también relacionados a la Argentina, que seguramente Jorge después nos comentará. Y bueno, aportes que puede hacer la biomasa a la transición energética. Es una fuente de energía renovable y neutra en carbono. Las instalaciones de biomasa reducen la contaminación del aire, garantiza una transición energética justa,
y desde ya la biomasa forestal y la gestión sostenible de los bosques son aportes que puede hacer esta fuente de energía renovable, en el cual Argentina tiene muchísimo para aportar. Por lo cual, yo todo lo que quiero comentarles antes de dejarle una reflexión final, es que todo esto que hace al desarrollo económico sostenible ya no es más algo de nicho, como tal vez podría ser visto previo a estos últimos meses, previo al coronavirus, no es de nicho, no es una cosa de ecologista, de ambientalista, sino que ha pasado a ser el nuevo estándar internacional. Y por eso es importante que lo tengan en cuenta para esta etapa que viene, digamos. Los negocios que no sean sostenibles no van a tener posibilidad de progresar. Entonces, como les decía, quería dejarles unas reflexiones finales, ¿no? Probablemente todos hemos escuchado mucho en estos últimos tiempos, y me parece muy importante para esta etapa que va del alivio, la reactivación, ¿no? Que si seguimos haciendo exactamente lo mismo, digamos, vamos a lograr los mismos resultados. Por eso creo yo que es momento de implementar acciones distintas, y parte de esta economía circular es repensar todos los procesos. Creo que este es el momento apropiado. Entonces, en este contexto, el rol de las energías renovables, principalmente para nuestro país, es más que fundamental. Como les decía, les dejo acá una última reflexión también de alguien bastante conocido, un líder mundial y que actualmente está liderando un fondo de inversión que está movilizando 2 mil billones de dólares para empresas que estén relacionadas a la sostenibilidad, y que es Al Gore, y que en una declaración reciente él manifestó que creemos que estamos en las primeras etapas de una revolución de sostenibilidad, una que será más grande que la revolución industrial con la velocidad de la revolución digital. Creemos que es la mayor oportunidad de inversión y de negocios en la historia del mundo. Así que bueno, los dejo con esta reflexión, les agradezco mucho por haberme escuchado, espero no haberme pasado mucho el tiempo, y desde ya, para los que no lo tienen y el que quiera profundizar un poco sobre estos temas, me escribe un correo electrónico y sin cargo les aceptaré la edición digital de mi libro. Así que bueno, muchísimas gracias, dejo de compartir presentación y creo que estuve más o menos bien con el tiempo. Muchísimas gracias, Luis. Vitol, no sé si estás online. Se ha desconectado, Vitol. Bueno, damos paso al siguiente participante, Jorge Hilbert, especialista en el mundo de bioenergías. Es un académico, pertenece al mundo del INTA. Jorge, si estás online, dame un toque, te damos la bienvenida. Continuamos con tu presentación. Jorge, no te escuchamos. Sí, Jorge, sí. Fíjate de chequear tu audio. No te estamos escuchando. Ahora Ahí me estamos están contigo. escuchando. Ahora sí, ahora sí. Bueno, Se nos fue gracias. Vitol, no sé qué inconveniente ha tenido. Bueno, Luis, tú estás como hospedador. Estás como hosting. Bueno, ya estoy para empezar. Bien. Bueno, bárbaro, Bueno, Jorge. Bueno, gracias al CEMA, a CADER, al CIM, por invitarme a compartir. Vamos a analizar en estos breves minutos, un poco lo titulé, ¿no? Derribando mitos y presentando datos, la experiencia argentina en el tema de la sustentabilidad que también presentaba Luis hace un rato, ¿no?
Y quería empezar con los paradigmas, ¿no?, que solemos enfrentar, bastante viejos y vetustos, pero que siguen todavía bregando por ahí, inclusive en parte de la comunidad científica argentina, ¿no? O sea, estos temas tan trillados como la escasez de alimentos a nivel mundial, la competencia con los alimentos, la correlación entre la disponibilidad de alimentos y la seguridad alimentaria, la reducción de gases de efecto invernadero que producirían los biocombustibles, la baja relación en cuanto a la energía invertida versus la energía producida, y la reducida disponibilidad que habría de biomasa, ¿no? Bueno, primero, para ir derribando de a poco, ¿no?, el tema de alimentos. Ustedes saben que la humanidad tira 1/3 de los alimentos, ¿no? 1.300 millones de alimentos por año se tiran en el mundo, ¿no?, con una huella de carbono fenomenal, y más de 1.400 millones de hectáreas que estamos cultivando para tirarlas después, ¿no? O sea, el problema de la escasez de alimentos, no hay un problema de escasez de alimentos en el mundo, muy por el contrario, hay un problema de sobreabundancia de alimentos a nivel mundial, ¿no? Bueno, esto lo cruzo con todas las tecnologías disruptivas, ¿no?, que estamos viviendo en todo orden y que van a causar cambios muy, muy grandes. No se ve tanto en Argentina, pero en todo el mundo es un tema muy preocupante, el tema del desperdicio de los alimentos y cómo reducirlo, cómo reutilizarlos y cómo aprovecharlos inteligentemente. Ahí vemos un poco el segundo tema, ¿no?, cuando ya sabemos que no faltan alimentos, el tema de la seguridad alimentaria. Y la seguridad alimentaria está ligada al ingreso per cápita de las poblaciones, también a su consumo energético. Vemos ahí correlaciones de 0,9 perfectas entre el ingreso de la población y la capacidad de seguridad alimentaria. Si vamos a lo que se suele argumentar como seguridad alimentaria, que es la producción, la superficie agrícola, el uso de fertilizantes, vemos que es una nube de puntos, o sea, no hay ninguna correlación entre la seguridad alimentaria y la capacidad de producción de alimentos. Yendo al tercer paradigma, ¿no?, que vamos derribando, es la producción de biomasa y la capacidad del sistema agrícola de producir biomasa, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de agricultura nos permitirá enfrentar todos estos desafíos atendiendo a la sustentabilidad social, ambiental y económica? Y ahí vemos un poco lo que recién veíamos a nivel industrial, lo vemos también a nivel agrícola, ¿no? Como pasamos, hoy día coexisten estas distintas agriculturas, la 1.0, 2, 3 y la 4.0 que se está introduciendo, que tiene definiciones muy amplias, abarcando toda la sustentabilidad económica, ambiental y calidad de vida de esta nueva agricultura. ¿Y cómo se ve esto en la realidad? Bueno, esto es un poco el panorama que estamos viendo a nivel agrícola, lo que es la irrupción de la robotización, el manejo inteligente de la información, la agricultura de precisión, la agricultura por ambientes, y a modo de ejemplo nada más, también un dato del 2019, ¿no? Holanda sextuplicó la producción hortícola a campo de España, sin uso de energía fósil y sin uso de agroquímicos, o sea, para que nos demos una idea de la magnitud de los cambios que está viviendo en la producción de biomasa a nivel mundial. Por lo tanto, a diferencia de lo que se planteaba y los viejos estudios que se siguen mencionando, que tienen 10, 15 años, cuando se plantaba la bioenergía como una competidora en el nuevo actor, hoy en día está súper demostrado en todos los países del mundo que la bioenergía vino a insertarse en este rompecabezas de la producción de alimentos animales, de químicos y de materiales, y todo lo contrario, en lugar de producir escasez, produjo una mayor producción, y de ahí el tema de que se introduce en todo lo que es un nuevo actor en la economía circular ligada a la bioeconomía. Esto es un poco el tercer tema que quería abordar, o sea, la licencia social para producir, ¿no? Debemos que tener siempre en cuenta la licencia social para producir, y a qué entendemos por esto,
a la percepción pública en cuanto a la producción de determinado bien a nivel agropecuario, ¿no? Acá estamos viendo un poco la secuencia, ¿no? Cómo se instala en los medios determinado tema, cómo eso influye en la percepción pública y cambia como respuesta del sector político medidas de control, medidas de regulación, como veíamos que bien nos presentaba Luis algunas de las iniciativas a nivel mundial. Esto lo ligo con las neurociencias, ¿no? López Rossetti dice que somos seres emocionales que razonan, ¿no? Como las emociones prevalecen en las conductas y en los pensamientos, y no importa tanto lo que sucede, sino lo que yo creo que suceda. O sea, nosotros desde los biocombustibles, desde la bioenergía, tenemos que trabajar fuertemente estos temas para lograr evitar que caigamos en estos problemas. Bien, ahí estamos viendo, algunos de los temas que están ocurriendo en el mundo, ¿no? Esto es específicamente de este marco general que les presentaba Luis, cómo en el contexto europeo los biocombustibles tienen un marco y un tratamiento muy específico, con metas muy importantes, y por qué a veces caemos tanto en el sistema europeo. Aparte de que ser un mercado importante, Europa marca línea para una serie de mercados a nivel mundial. Muchos copian lo que hacen Europa y de ahí la importancia que tiene estos mercados. En el caso de Estados Unidos, ¿no? Ahí tenemos el volumen de litros de etanol por año, y el tope que se le puso artificialmente a los biocombustibles a base de almidón de maíz en 56 mil millones de litros por año. Esta es la curva de tendencia que se marcó cuando se marcó ese tope, que ahí vemos que el convencional, el violeta, no crece, y sí teóricamente crecen estos llamados biocombustibles celulósicos o segunda generación. En realidad esto nunca ocurrió, porque los fundamentals de estos biocombustibles son bastante flojos, y poco a poco se va demostrando que esos beneficios impresionantes que se instalaron en la opinión pública, en realidad, y se los voy a mostrar con números propios, no con números de bibliografía. Por lo tanto, vamos viendo estas noticias permanentemente, que estas enormes plantas, tanto a nivel de Estados Unidos como a nivel europeo, van cerrando, pausan su producción debido a que no consiguen ser ni ambientalmente sustentables ni económicamente sustentables. Ahí entramos en uno de los proyectos que acabamos de terminar abordando este tema, que es el proyecto Babetrial 5, que participó el INTA, y estamos viendo un poco los valores de los distintos productos que se pueden obtener a partir del procesamiento de 30.000 toneladas de biomasa por año. Hemos probado diferentes tipos de biomasa, son 200 litros por cada tonelada de biomasa. ¿Esto en qué se traduce? Estos son los números que se arribó después de 5 años de trabajo del proyecto en un consorcio muy grande de institutos de investigación. Teníamos como meta llegar a una relación de eficiencia energética por debajo de 0,5, estuvimos entre 0,45 y 0,51, y una huella de carbono expresada en dióxido de carbono equivalente por megajoule en menor de 34, ¿no? Que es lo que fijaba la Unión Europea, y estuvimos en el rango de 30 a 64. Ahora, ¿qué estamos obteniendo a nivel de Argentina? A nivel actuales de bioetanol de maíz estamos en 0,34, o sea, mucho mejor en el caso de eficiencia energética, y en biodiesel de soja en 0,33. Con respecto al tema de la huella de carbono, en el caso de bioetanol de maíz estamos oscilando entre 22 y 29, y en el caso de biodiesel entre 23 y 26. Ven que los biocombustibles de primera generación argentinos son muy superiores a los biocombustibles de celulósicos y de segunda generación, no con números bibliográficos, sino con números reales que hemos obtenido.
Todas las huellas ambientales es solo una medición que conduce como un parámetro útil para contribuir a este desarrollo sostenible que les presentaba Luis, ¿no? Y para eso tenemos que abarcar toda la cadena de transformación, desde las materias primas, toda la parte de transporte y logístico, como también toda la parte de uso y transformación a nivel de industria. Esto es bastante complejo, ahí vemos todos los raviolitos que están influyendo en un estudio y en la dinámica económica y de producción de un biocombustible, ¿no? Transporte y logística, mercados, regulaciones nacionales, internacionales, el clima, los cultivos, etcétera, etcétera. Esto ya lo mencionó Luis en cuanto a cómo estamos insertos en los objetivos del desarrollo sostenible presentados por Naciones Unidas y cómo desde ahí contribuimos al 7, que es energía asequible, al 13, que es acción por el clima, y al 12, que es producción y consumo responsables. Yendo a la parte de sustentabilidad económica, vemos que los biocombustibles están en la base de la pirámide, son elementos que tienen bajo precio unitario por unidad de masa o de volumen, pero un importante volumen, y nos sirve como cimiento para ir creciendo en el escalado del agregado de valor de la biomasa para llegar a productos de alto valor agregado que en su conjunto hagan a la sustentabilidad económica de la producción, produciendo lo que queremos, ¿no? Empleo de alta calidad, de alto ingreso y desarrollo regional. Para lograr esto hay que trabajar mucho, hay que trabajar mucho en el trabajo en el campo científico, en las negociaciones internacionales y nacionales, en los estudios de mercado, en las relaciones diplomáticas, y incorporar más intangibles. O sea, lo que le decía Luis en cuanto a esta tendencia a lo ambiental, forma parte de los intangibles de los productos, o sea, cosa que no se puede tocar, pero viene como información adosada a los combustibles. Es un poco lo que pasaba en el siglo XX, ¿no? Donde la manufactura era el mayor ingreso de los productos, y hoy está puesta el mayor ingreso en la curva azul, en la investigación y el desarrollo, y en el marketing, información y los servicios y atributos, ¿no? En los últimos 10 años el comercio de bienes se duplicó, pero el tráfico de datos, el tráfico de información se multiplicó por 45. O sea, ¿cómo incorporamos entonces a todo este marco los biocombustibles a este mundo 4.0? Bueno, nosotros comenzamos hace 10 años con los estudios sobre todas las cadenas de biocombustibles a nivel nacional, abarcando todas las fases que ya les mencionaba. Estas son las empresas con las cuales trabajamos, que abarcan cerca del 90% de la producción de biocombustibles a nivel nacional y también de exportación. Estas son las herramientas metodológicas que usamos metodologías internacionales para evaluar nuestra producción. Esto es un poco el por qué calculamos la huella, ¿no? Por un lado, apuntamos a continuamente mejorar la eficiencia de los procesos de transformación y después apuntalar a las razones comerciales, ¿no? En cuanto a las demandas, tanto de regulatorias de mercados nacionales e internacionales, como posicionamiento y lobby de ejemplos prácticos en Argentina. Estas son las herramientas que utilizamos, desarrollamos calculadores propios hechos a medida para cada una de las empresas argentinas y también software y paquetes internacionales. Estas son las ecuaciones que usamos, o sea, cómo se va sumando la emisión de los distintos actores que veíamos hace un rato, tanto de industria, agricultura, como de transporte. Y esto es a lo que llegamos, ¿no? Llegamos a evaluar los distintos, cómo influyen los distintos componentes en cuanto a las emisiones de los cultivos, como a las emisiones finales de los productos que se generan en nuestras verdaderas biorefinerías que hemos desarrollado. También les quería traer esto, que es cómo influye un nuevo producto cuando se genera en una biorefinería. Ahí estamos viendo en una biorefinería de bioetanol
cómo el aprovechamiento del dióxido de carbono biogénico reduce un 10% el nivel de emisiones. O sea, entra acá abajo a la derecha como emisión negativa, ¿no? Porque se deja de producir, consumir un combustible fósil para aprovechar ese dióxido de carbono que es biogénico porque se capturó en el mismo año. A un ejemplo de biodiesel, ¿no? A valor de cultivo, estamos cerca de un 50% de los valores que se toman como testigo a nivel internacional. Estamos logrando llegar con los nuevos valores de la Unión Europea a un 73% de reducciones de gases de efecto invernadero de nuestros biocombustibles. El último trabajo que presentamos a de soja, que lo hemos hecho a nivel europeo, y en estos momentos estamos respondiendo a las observaciones, pero ya fue aceptado en primer término este último estudio que hemos realizado. Hago un ejemplo de equivalencias prácticas, ¿no? De cómo estos kilos de dióxido de carbono lo volvemos en cosas tangibles. Bueno, lo que llevamos exportado a la Unión emisiones de toda la flota de vehículos de España en un año. ¿Cómo seguimos para ir terminando? Bueno, sumémonos a los biocombustibles a la vaca viva, ¿no? Ustedes saben que este término se acuñó hace unos años. Se está siendo tomado ahora al máximo nivel, a nivel de presidencia, o sea, a contrapuestas de la vaca muerta, o sea, cómo nos incorporamos a esta vaca viva, ¿no? Un posible camino, ¿no? El RenovaBio, o sea, como el camino que ha tomado Brasil, que libera la competencia de los biocombustibles con los combustibles fósiles y le da el crédito que deben tener, o sea, cómo monetizar ese beneficio ambiental que están teniendo los biocombustibles. Otro tema que estamos viendo es el ecoetiquetado ambiental a través de las declaraciones ambientales de producto. Ya estamos trabajando con las empresas en Argentina en este tema. Y a nivel nacional, bueno, está la plataforma institucional que hemos creado en el INTA el año pasado, que toma este tema, la plataforma que ha creado el Ministerio de Agricultura, y este nuevo programa Carbono Neutro que ha generado las bolsas de cereales que también estamos metiendo en esto. Bueno, me pasé unos minutos, muchas gracias por tu atención y después quedamos para las preguntas. Ahí están viendo cómo pueden contactarse y ver en los distintos canales las informaciones que tenemos disponibles. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jorge. Bueno, con Vitol, con algunos problemas técnicos, vamos a tomar la posta, así que les voy a presentar a Martín Pagliaro, ingeniero químico de la UTN, MBA SADE, especialista en tratamiento de aguas y efluentes y fundador de Mercados Renovables SRL. Es autor del libro Hacia la recuperación nacional de la industria, de la editorial Duncan del 2022. Así que bueno, ahí Martín comienza a presentar su pantalla. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Bueno, disculpen este breve lapso. Ha habido un inconveniente con la red, el suministro de energía aquí en gran parte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Acabo de tener la noticia que estoy sin luz y bueno, Vitol Kopitinsky me informa lo propio, está sin luz todo su edificio, así que hay un problema bastante grande, no lo sé muy bien porque no he visto las noticias, pero bueno, quería anticiparles eso, simplemente por eso es la ausencia de Vitol, así que bueno, esperemos que hoy estoy andando, digamos, estoy funcionando con el celular, así que esperemos que la conexión llegue y la presentación pueda presentarse. Bueno, un poco a colación de lo que se venía hablando anteriormente, lo que expuso Jorge y lo que expuso Luis, la idea es ir un poco hacia lo práctico,
vamos a mostrar un poco cuál es la problemática que nosotros tenemos con respecto a estos grandes dramas que nos acucia a la sociedad, ¿no? Este tema de hoy vivimos todos aglomerados en las grandes ciudades, consumiendo recursos que no son renovables y viviendo una mala calidad de vida. Esto atenta contra el desarrollo, digamos, de la población en su mejor forma, en su mejor sentido. Hoy el tema del saneamiento ambiental, el acceso al agua potable, el acceso a los alimentos, todo lo hacemos de una manera no responsable, de una forma no sustentable, y es eso lo que tenemos que empezar a cambiar. Tenemos que tener una mirada un poco más holística, más integral, ir hacia mejores prácticas más sustentables en el uso de los recursos, en el uso de los materiales, y para eso nosotros tenemos que pensar que hay que analizar todo el ciclo de vida de cada proyecto, de cada producto y de cada cosa de lo que se consume, tanto sea alimento como energía. El tema de la movilidad es muy importante. Las emisiones de gases de efecto invernadero de una ciudad, solamente una ciudad, las grandes ciudades emiten el 25%, sumando todas las grandes ciudades del mundo, estamos emitiendo el 25% del total de los GEI. Es un tema bastante preocupante y no menor, y hay que atenderlo. La manera en cómo producimos y cómo consumimos es un paradigma que tenemos que vencer y que tenemos que mirar hacia el futuro. Tenemos que hablar de transiciones en la manera de consumir, en la forma en que desarrollamos nuestras economías. Bueno, claramente esta imagen muestra cómo estamos hoy. Hoy tomamos un producto, o tomamos un recurso, mejor dicho, lo transformamos, lo usamos y lo despachamos. Y ese es el concepto que tenemos que revertir. Un modelo de economía basado en los conceptos actuales no hace más que reivindicar el alto grado de pobreza que estamos viviendo, los valores que indica la CEPAL para Argentina y para América Latina en general, pero la Argentina es asombroso. Estos son problemas derivados directamente de cómo estamos viviendo los modelos de desarrollo económico actual, que debemos repensar. Hay que repensar cada uno de los procesos en los cuales estamos involucrados, como decía, en el acceso a alimentos, el consumo de energía, en la utilización de cada uno de los recursos para nuestras sociedades. Hoy no nos podemos permitir que un país como la Argentina, que puede alimentar a más de 400 millones de habitantes, tenga estos guarismos. A día de hoy, más del 58% de pobreza infantil es algo escalofriante. Es un número que la verdad que tenemos que repensarlo. Los biocombustibles un poco ya se habló anteriormente. Jorge citó cuáles eran los alcances y el impacto que tendrían el desarrollo de los biocombustibles en toda la cadena y el impacto que tiene directamente en los objetivos de desarrollo sostenibles de la ONU. No voy a abundar en esto porque sería repetitivo, pero básicamente un modelo centrado en el desarrollo de combustibles green directamente tiene que ver con un modelo descentralizado de generación, un modelo democratizado, un modelo federalizado, a contramano y a contrapelo de lo que hoy vemos. Hoy tenemos un modelo de generación netamente centralizado, y ese modelo centralizado está lejano al centro de consumo de energía eléctrica, con lo cual es un doble problema. Por otro lado, bueno, la independencia a los combustibles fósiles, esto claramente también un poco Jorge lo mostró, digamos, lo que es el concepto de la economía circular, donde nosotros al usuario, que es el usuario el que consume la energía, ya sea como un combustible para calefaccionarse o como energía eléctrica, se transforma en un sujeto activo porque forma parte de la estructura del negocio de la producción, ya sea de energía o de gas. Como dije, la democratización en el acceso a energía es algo muy importante, y la descarbonización, que es hacia donde tendemos, digamos. Nosotros tenemos que ir hacia una matriz de consumo mucho más eficiente, una matriz energética descarbonizada, que es lo que nos va a permitir, de alguna manera, resolver todos estos problemas que atañen y que acucian a la sociedad. Un modelo basado en biocombustibles, acá tenemos un gráfico, este gráfico es bastante elocuente, es un gráfico que lo elaboró la Agencia Internacional de Energía, quizás muestra unos números un poco más
ambiciosos o más elevados que los que mostró la filmina de Jorge, quizás porque aquí en este gráfico la Agencia Internacional de Energía no está incorporando lo que es el efecto de la emisión de gases de efecto invernadero por el cambio del uso de suelo. En este caso, este gráfico no incorpora ese factor, la emisión HAY por el cambio de uso de suelo, y claramente vemos que el reemplazo de cualquiera de los biocombustibles en su versión líquida, ya sea diésel, biodiesel o bioetanol, o el caso del biogás, al reemplazar sus respectivos fósiles, vemos una gran mejora en lo que es la reducción de gases de efecto invernadero. Hay casos que llegan a los 100-120% de reducción de HAY con la utilización de biocombustibles, sobre todo los biocombustibles avanzados de segunda y tercera generación. En el caso de la transición energética, bueno, ya tampoco no me voy a detener mucho en esto porque Luis estuvo comentando un poco el Green Deal y algunos acuerdos que Europa está transitando. Sobre todo hablo de Europa porque está un poco es la punta de lanza en todo este cambio, digamos, de transición hacia una economía descarbonizada y mucho más limpia, pero ya hay esfuerzos no solamente a nivel interbloque o digamos a nivel estadual, sino también a nivel empresas y a nivel holdings y a nivel grupos de empresas públicos privadas que ya están tomando iniciativas. Hay muchas empresas que están tomando la iniciativa de la reincorporación o el reemplazo de su consumo energético con una matriz netamente basada en energías renovables. Europa ya tiene lo que se llama el Corredor Azul. El Corredor Azul básicamente son una serie de, vamos a decir, como autopistas virtuales donde hay una serie de puntos de abastecimientos de, en este caso, biometano para el transporte pesado de carga, y ese Corredor Azul, bueno, va de norte a sur, de este a oeste, cubre la totalidad de Europa con el suministro de estos combustibles. Y esto les va a permitir llegar a la meta ambiciosa de la descarbonización completa de la matriz energética para el 2050. Este gráfico también es bastante elocuente y es interesante ver, es un gráfico elaborado por la IRENA, que es la Agencia Internacional de Energías Renovables, y hace una comparativa de los costos de producción energética utilizando distintas fuentes de combustibles. La primera columna se refiere justamente a lo que nosotros queremos enfocarnos, que es el caso de los biocombustibles en general. Dentro de la biomasa están englobados todo lo que es biocombustibles. Este gráfico lo que hace es muy novedoso porque lo que hace una comparativa entre un periodo determinado y otro. En este caso está tomando el año 2010 como base y lo compara con el 2017 y muestra cuál es la diferencia en los costos de generación. Bueno, a nivel absoluto los costos de generación de los biocombustibles ya son inferiores al resto. Obviamente que en comparación con la fotovoltaica es fenomenal, digamos, el costo de producción es muy inferior, y con respecto a los fósiles ya vemos, digamos, la parte sombreada de abajo del gráfico. Hay una barra sombreada que cruza todo el gráfico, sería la línea del costo del fósil, de producción del megavatio eléctrico con el fósil, en este caso el kilovatio eléctrico. Es bastante interesante porque, bueno, este gráfico también muestra la circunferencia o el tamaño de la esfera de cada una de las energías que vemos, que compara. El tamaño se refiere al tamaño de potencia de los proyectos. Y lógicamente aquellos proyectos que son más grandes en potencia van a tener los menores costos por una cuestión sencillamente de economía de escala y de economía de alcance. En cuanto a lo que es la Argentina, nosotros hemos hecho un estudio, hemos hecho un estudio Pestel sobre lo que es, digamos, las barreras que encontramos para la adopción de los distintos biocombustibles líquidos y gaseosos en Argentina, y encontramos en general estas barreras. Hay una barrera de orden institucional que se refiere básicamente a, bueno, hay varios puntos, ¿no? Hemos encontrado muchas veces ha habido una descoordinación interinstitucional, que quiere decir que muchas veces distintos ministerios toman la temática y muchas veces hay duplicación de esfuerzos. Allí es donde debiera focalizarse y centralizarse toda la temática en un solo ministerio.
En el caso de la centralización de la energía, bueno, la centralización de la energía es lo que hablaba hoy al principio, ¿no? Tenemos un modelo basado en la producción de energía en forma centralizada. Acá tenemos que claramente ir hacia una modificación en el sentido de la generación, hacerla más federalizada, más distribuida, más democratizada. En el caso de la ausencia de políticas públicas sustentables, me estoy refiriendo a políticas de largo plazo, a políticas de Estado. Argentina se debe, en ese sentido, tener políticas sólidas, políticas simples, con decisiones simples, pero a largo plazo. Eso va a marcar un antes y un después, y va a establecer esto que necesita el sector privado, el sector de las inversiones, que necesita una alta previsibilidad, digamos, en todo sentido, ¿no? Para una regla de juego clara, como siempre se dice, para poder desarrollar el sector. Y bueno, falta de planeamiento energético, esto hoy nosotros lo vemos, muchas veces han habido programas o planes muy bien cimentados, pero lamentablemente muchas veces no han sido continuados, ¿no? Desde el lado de las barreras económicas, nosotros encontramos, aquí hay un punto que es bastante controversial, la disponibilidad del fósil barato. Hoy sabemos que el fósil verdaderamente está por debajo al costo de producción. Se está vendiendo gasoil y gas natural fósil a un precio que está por debajo de la producción, del costo de producción, con lo cual allí hay dos posiciones encontradas en el ambiente. Por un lado se dice que un fósil barato puede permitir, de alguna manera, redireccionar inversiones en el sector green, que darían mayor rentabilidad al inversor y por tanto, bueno, sería mejor esta película. Pero por otro lado hay opiniones encontradas que dicen que todo lo contrario, un fósil barato va a demandar más de ese fluido para generación de energía eléctrica o para transporte y no va a permitir el desarrollo de las green. Por eso digo, acá hay opiniones encontradas, esto da para el debate. En el tema del financiamiento, bueno, es un problema de larga data en Argentina, son problemas arraigados muy profundamente y están sujetos a lo que es el riesgo país y la condición macro argentina. Altos costos de setup. Normalmente estas tecnologías necesitan de inversiones duras, de inversión de capital, son inversiones elevadas. El tema logístico, bueno, esto lo saben muy bien, la agroindustria en general. El transporte de la biomasa, ya sea para transportarla a un puerto con destino a exportación o para hacerse de biomasa para algún emprendimiento pecuario, el costo del flete tiene una alta incidencia y es un problema doble, económico y técnico muchas veces, ¿no? Por eso comparte. Después, dentro del técnico también una cadena, poco desarrollada en la industria. En realidad, acá tengo que hacer una diferenciación. Hay una cadena bastante desarrollada en lo que es la parte de biocombustibles líquidos, pero no tanto en lo que es la parte de biogás. Si bien hay un camino recorrido, pero falta en ese sentido profundizar, digamos, el desarrollo de esa cadena. Y por otro lado, bueno, como barrera técnica, la inestabilidad en el suministro de la biomasa que puede constituir una barrera, un problema a largo plazo. Un contrato que no tiene la disponibilidad de la biomasa a largo plazo es un contrato que ya tiene una falla desde el origen. Y por último, barreras sociales, bueno, un entorno hostil creado por grupos de lobby. Acá me estoy refiriendo a grupos que pueden ser grupos ambientalistas que están en contra de el desarrollo de los biocombustibles por una cuestión arraigada a, bueno, como dice ahí, ¿no? El tema de las aversiones arraigadas en discusiones tipo bio versus food. Esta discusión, si bien se sabe que ya está saldada, pero lo cierto es que hay muchos grupos bastante radicalizados que atentan contra estos desarrollos porque opinan o sostienen que en realidad el desarrollo de los biocombustibles con fines energéticos va en contramano a lo que es la parte de alimento, ¿no? Y después, bueno, lo que es la falta de conciencia pública sobre el efecto de los fósiles, aquí se debiera reforzar un poco más la difusión y la concientización en ese aspecto para que toda la sociedad en su conjunto comience a velar por el desarrollo de las renovables. Bueno, este es un gráfico, seguramente Jorge tú lo conocerás muy bien, un gráfico elaborado por el INTA. Habla sobre el tema del potencial de producción de biogás para la Argentina. En esto simplemente lo que ha hecho el INTA es tomar datos de toda la geografía en cuanto a lo que es actividades pecuarias, de toda la biomasa disponible hoy
de la actividad pecuaria, ya me estoy centrando en el caso puntualmente del biogás, habría un potencial de generación de 9 millones de metros cúbicos de biogás por día, que si a esto le sumamos el biogás que se puede obtener del FORSU, de la fracción orgánica de residuos sólidos urbanos, podríamos estar largamente por encima del gigavatio de energía, de potencia instalada en términos de energía eléctrica. Esto equivaldría más o menos a un 5% de la demanda primaria. Esto seguramente Horacio va a hacer algún hincapié en estos números. Con respecto a lo que es el biogás para inyección, que esto es un tema que se debiera explorar, se debiera profundizar, que es un poco la materia de discusión y en lo que estamos un poco metidos y lo que nos interesa impulsar, digamos, tiene que ver con las distintas normativas que están vigentes. Para lo que es el tema de gas, de biogás, se aplica la misma ley del gas natural, que es la 24076. Hay un decreto, que es el 109, de la ley de biocombustible, que también menciona claramente quién es la autoridad de aplicación que debe, de alguna manera, regular los aspectos normativos de seguridad sí, básicamente los aspectos de seguridad y comercialización, el tema de tarifario y demás. Hoy esto se sabe que lo tiene la Secretaría de Energía. Bueno, habrá que ver cómo se incorporan los estándares de calidad para el biogás. Hay una normativa NAG 602 que ya está elaborada para el biogás. Pero bueno, lo cierto es que a día de hoy no tenemos incentivos económicos para el biogás. ¿Por qué hablo mucho del biogás? Porque, y me aparté un poco de los biocombustibles líquidos, porque en realidad es complementario. El desarrollo del biogás debe ser complementario. Nosotros tenemos una gran posibilidad de desarrollo del biogás de la mano del desarrollo de los combustibles líquidos, de los biocombustibles líquidos. Justamente el desarrollo de los biocombustibles líquidos se dio a partir de la 26093, a partir del año 2006, y esto generó el mercado. Hoy sabemos que este mercado existe gracias a esa ley, y sabemos también que las grandes usinas, estas usinas productoras de biocombustibles, tienen una gran cantidad de material, de biomasa disponible, que puede ser tratada para generar biogás en una suerte, digamos, de sinergia complementaria para poder mejorar la eficiencia del negocio. Por eso nosotros vemos que, digamos, la demanda de los biocombustibles debe ser en forma homogénea y debe incorporar no solo las usinas de biocombustibles para cumplir con la demanda del cupo obligatorio que marca la ley, sino también que se puede viabilizar ese negocio incorporando el biogás en el mismo esquema. Es mucho más fácil incorporar a un plan ya existente un programa nuevo que hacerlo de cero. En el caso del biogás para autoconsumo, yo hablaba en la filmina anterior que el biogás compite por precio. El biogás compite por precio. Bueno, veamos un poco esta situación. Hoy nosotros tenemos el gas fósil en boca de pozo, los pozos petroleros en las cuencas gasíferas, está saliendo alrededor de los $3 el millón de BTU. Luego esto, digamos, va por lo que es transporte y distribución y llega al mercado. Ahí ustedes ven las distintas bocas de expendio, digamos, los distintos mercados: industria, gas comprimido en garrafa y lo que es gas GNC para vehicular. Estamos hablando de un valor, se eleva de 3 a los 11, 12 millones de BTU. La industria hoy está pagando $7 el millón de BTU. Hoy nosotros con biogás que proviene de biomasa a costo prácticamente cero, estamos hablando de que el valor del biogás ronda los $10 el millón de BTU. Somos bastante competitivos en precio. Esto expresado en términos de biogás comprimido, estamos hablando de un valor de 50 centavos de dólares el metro cúbico. Seguramente Horacio después puede aportar algún número adicional con respecto a este tema. Si nosotros trazamos una comparativa con Europa, básicamente vemos que somos muy competitivos, netamente superior a lo que es la producción de biogás en Italia. Claramente tenemos una disminución, digamos, una mejora en el precio fenomenal. En el caso, digamos, bueno, este gráfico, ¿qué muestra este gráfico? Este gráfico de IRENA también es bastante contundente y muestra la generación
cuánto sale el producto, digamos, final, o sea, el costo de producción del biogás en sus distintas etapas. Ustedes verán, cada una de las barras tiene 3 colores. ¿Por qué tiene 3 colores? Porque, bueno, el biogás, cómo se va procesando y los distintos costes que va teniendo ese procesamiento. Bueno, acá evidenciamos, en este gráfico de IRENA, se evidencia lo que hablábamos en una filmina anterior, que estamos alrededor de un costo de 50 centavos de dólar el metro cúbico de biogás. Sobre todo utilizando residuos industriales y purines que no tienen ningún valor, es una biomasa que no tiene valor, el valor inclusive del biogás es inferior a este que acabo de dar de los 50 centavos de dólar. Bueno, antecedentes de inyección en Europa y en Latinoamérica. No voy a ahondar demasiado en este tema. Básicamente a la cabeza está Alemania con el esquema de bonos de feed-in tariff que tiene para incentivar digamos, el desarrollo de las plantas de biogás y biometano, pero sin duda que Suecia es un caso atípico porque Suecia tiene el mayor porcentaje de plantas de biometano referidas a las plantas de biogás, con respecto a las plantas de biogás. Es la mayor cantidad de plantas de biometano con respecto a las plantas de biogás. ¿Y esto por qué? Porque tiene un parque automotor de transporte público basado netamente en el consumo de GNL. Con lo cual, bueno, ahí está el incentivo creado por la demanda, evidentemente. Y después, bueno, el caso de Colombia y Brasil son los dos casos más rimbombantes en Latinoamérica, que tienen sus resoluciones y sus decretos. La inyección de biometano y biogás en Argentina es algo que está en carpeta, que se está estudiando y que el sector, el clúster del biogás, está bastante interesado en que esto dé la luz. ¿Por qué? Porque justamente, bueno, esto obviamente daría la chance de desarrollar el mercado. Si existiese esta ley, si esta ley pudiese ver la luz, la oferta, no habría problema con el lado de la oferta porque hay biomasa disponible, están los recursos como para transformar y están justamente los recursos como para poder llegar a ese 5% de biometano para inyectar a la red. Esto es un poco el concepto de la ley que seguramente Horacio va a hablar, lo que se está pensando de incorporar el biometano digamos, en la discusión, en la mesa y que pueda tener, digamos, una ley o un decreto, mejor dicho, incorporado dentro de la ley de biocombustibles. Y bueno, básicamente el resumen, esto, digamos, incorporar esta ley permitiría un desarrollo mucho más federalizado, traccionar con inversiones, ahorro de combustibles fósiles de más de 600 millones de dólares por año, más de 40.000 puestos de trabajo en toda la cadena de valor, en toda la cadena de suministro y el desarrollo, tanto directo como indirecto, sumo todo. Y esto, importante, es que no afectaría para nada la producción de gas natural fósil. De hecho, permitiría a las petroleras poder exportar ese gas a un valor muy superior al que pueden tener en el mercado interno, que hoy la verdad que no están percibiendo más de los 2,70 o 3 dólares el millón de BTU. Bueno, un poco las claves de éxito que nosotros visualizamos, lo que vemos que hace falta para desarrollar el biogás y el biometano en la Argentina es, bueno, por un lado, en el caso del aprovechamiento del FORSU, de los residuos sólidos urbanos, bueno, obviamente que los municipios tengan la capacidad y la voluntad de centralizar justamente la gestión de residuos. De esta manera lograrían economías de escala. Por otro lado, bueno, mecanismos de financiamiento, desarrollar mecanismos de financiamiento basados en distintos esquemas, por ejemplo, Project Finance, el caso de la FinTech, que están tan de moda, hoy se hablaba de la industria 4.0, bueno, también se habla de las finanzas 4.0, y esto tiene que ver con finanzas también, las finanzas vinculadas al mundo de la economía circular, y tiene que ver con esto, con el aprovechamiento de herramientas que hoy ya están disponibles en el mundo para traerlas a la Argentina y para motorizar y viabilizar estos proyectos. En el caso de, bueno, también generar incentivos desde el Estado, ¿no? Desde las normativas que faltan, generar incentivos, digo, en la creación de las redes. Hacen falta redes, si bien Argentina tiene infraestructura
de gasoductos, que quizás otros países de Latinoamérica no las tengan, pero sí hacen falta el desarrollo e incentivos de, digamos, de microredes en lugares donde están alejados, lugares donde quizás no están en la zona núcleo donde se encuentran los gasoductos, pero sí se pueda gestar una microred en una ciudad alejada de estos puntos y allí poder abastecer con biogás de alguna planta en la zona. Bueno, en el caso de la inscripción de los proyectos también visualizamos problemáticas a nivel burocrático. Hoy existen una cantidad de barreras fenomenales, brutales, para poder inscribir un proyecto de biogás. Eso quizás si se agilizara un poco todo este trámite y se bajara un poco el nivel de burocracia, yo creo que sería mucho más viable. Bueno, el tema de las emisiones HEI. Martín, por favor, Víctor, ¿podrías ir abreviando la sí, exposición? ya estamos terminando. Es la última, ya estamos terminando. Las emisiones HEI del cambio climático, bueno, la ley 27520, esto está previsto una serie de planes sectoriales desde el MAD, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Esto, ponerlo en práctica en planes y proyectos concretos, va a viabilizar proyectos de biogás y va a permitir el desarrollo de las plantas anaeróbicas para estos residuos, que no tienen costo, hoy costo cero. El tema de la incorporación efectiva del biogás a la 26093, un poco lo que decía, enlazar lo que ya está escrito con un poco la demanda del sector del clúster del biogás. Yo creo que se puede haber una concurrencia bastante virtuosa entre los dos sectores. La reglamentación de la normativa y uso del digerido. Esto, si bien ya hay una normativa, la 19 del año 2019, esto de la Secretaría de Ambiente, bueno, falta profundizar en ese aspecto, un poco dilucidar algunas cuestiones, poner blanco sobre negro y aclarar bien algunos términos para justamente que ese subproducto de la digestión anaeróbica pueda ser comercializado sin ningún tipo de problema. Y por último, bueno, las normativas NAG, poco ya se dijo, afianzar un poco el tema de la reglamentación para el caso del uso del biogás. Como conclusión final, bueno, lo que podemos decir es que hacen falta políticas de Estado, políticas a largo plazo. Eso ha demostrado en todos los países que cuando se establecen políticas a largo plazo, el mercado se genera. Oferta y demanda se cruzan cuando existen perspectivas de previsibilidad a futuro, cuando hay garantías en toda la cadena, en todos los procesos, garantías en los contratos. En este caso hablamos de garantías de los contratos, garantías de los precios. Si nosotros tenemos formalizado un precio, tenemos definido, hay una ecuación que nos permite visibilizar, digamos, el precio del combustible, del biocombustible que vamos a producir, eso nos va a dar una previsibilidad. Y si ese precio, obviamente, es un precio competitivo que le asegura un beneficio, un retorno al inversor, están dadas las condiciones para que oferta y demanda se crucen. Y después, bueno, lógicamente la rentabilidad de un proyecto de biogás tiene que ver con la monetización o la capitalización de todos los subproductos. Cuando digo todos los subproductos, digo todos los subproductos, no solamente el digestato, que es lo que hablábamos a fin anterior, sino también lo que es la parte del saneamiento, el saneamiento ambiental que provoca, es un servicio ambiental que está disponible para tratar los efluentes. Bueno, muchísimas gracias. Ese fue un poco el resumen. Y bueno, estamos disponibles para presentar, dar esta presentación a quien lo desee. Así que, bueno, Vitol, te cedo la palabra.